Hablemos de algo que mucha gente malinterpreta en las relaciones. ¿Qué ocurre realmente a nivel emocional cuando una de las personas de la pareja de repente se queda callada, se distancia y retira su atención sin dar ninguna explicación? En la charla de hoy, el tema parece sencillo a simple vista, pero es profundamente complejo en el fondo. Cuando un hombre se queda en silencio, a veces puede provocar una reacción emocional muy intensa en la mujer involucrada. No porque ella esté loca, ni porque esté exagerando, sino porque los sistemas de apego humanos son muy sensibles a la distancia emocional, la incertidumbre y el cambio. Bienvenidos al canal. Hablo de esto desde la perspectiva de un terapeuta que ha pasado años observando patrones en las relaciones, rupturas en la comunicación y reacciones emocionales que la gente no siempre sabe cómo explicar. Por motivos de confidencialidad no mencionaré a ninguna persona ni caso concreto, pero puedo deciros que este patrón es mucho más común de lo que la mayoría imagina. Hay momentos en las sesiones de terapia en los que alguien se sienta y dice «todo iba bien» y de repente él simplemente se quedó callado. Y lo que sigue rara vez tiene que ver con el silencio en sí. Se trata de lo que representa el silencio. A la mente no le gustan las preguntas sin respuesta, especialmente en relaciones en las que hay una implicación emocional. Cuando la comunicación desaparece de repente, el cerebro empieza a rellenar los huecos, a veces de forma acertada y otras no. Ahora, quiero dejar esto claro. Esto no va de culpar a nadie ni de pintar a un género como demasiado emocional o a otro como distante. Se trata de comprender los sistemas de respuesta emocional. Cuando la conexión se percibe como incierta, el sistema nervioso reacciona. En algunas personas, esa reacción se manifiesta como ansiedad, darle demasiadas vueltas a las cosas o intentar reconectar con más insistencia. Y desde una perspectiva clínica, he visto lo rápido que pueden crecer los malentendidos cuando el silencio sustituye a la claridad. Lo que empieza siendo un solo necesitaba espacio por un lado, puede sentirse como me están apartando por el otro. En este vídeo vamos a desglosar qué está ocurriendo realmente en esos momentos, por qué el silencio puede sentirse tan intenso en las relaciones y cómo, muchas veces, ambas partes se malinterpretan sin darse cuenta. Vamos a verlo paso a paso. 1. Cuando el silencio sustituye a la comunicación, la mente empieza a rellenar los huecos. Cuando alguien de repente se queda en silencio en una relación, ocurre algo muy interesante en la mente de la otra persona, y he visto este patrón repetirse una y otra vez en mi trabajo con personas que intentan comprender las desconexiones emocionales. No importa lo fuerte, tranquilo o indiferente que alguien crea ser, el silencio tiene una forma de crear ruido dentro de la cabeza. En términos sencillos, cuando la comunicación es constante, la mente se siente anclada. Existe una estructura emocional. Sabes en qué punto estás, aunque no todo sea perfecto. Pero en el momento en que esa estructura desaparece, el cerebro no se conforma simplemente con el vacío. Empieza a interpretarlo. Y aquí es donde las cosas se complican. Recuerdo un patrón que he observado muchas veces en las sesiones de terapia. Una persona describe cómo todo era normal un día y de repente los mensajes se ralentizan, las respuestas se vuelven más cortas o la presencia simplemente se siente diferente. Sin explicación, sin un final claro, solo espacio. Y lo que en la superficie parece solo silencio, se convierte en algo mucho más pesado emocionalmente. A la mente no le gustan las historias inconclusas. Está programada para completar patrones, incluso cuando tiene información limitada. Así que cuando alguien se vuelve emocionalmente inaccesible sin dar explicaciones, la otra persona empieza, de forma inconsciente, a rellenar los huecos. A veces se imaginan lo peor. A veces se culpan a sí mismos. A veces repasan cada interacción reciente, intentando encontrar el momento exacto en que todo cambió. Desde una perspectiva psicológica, esto no es inestabilidad. Es el cerebro intentando recuperar el control en un entorno emocional incierto. Lo que la gente suele malinterpretar es que el silencio nunca se experimenta como nada. Se experimenta como un mensaje sin palabras. Y como no hay una explicación directa, la interpretación se vuelve personal. Ahí es donde empieza a aumentar la intensidad emocional. En algunos casos he visto a personas volverse más reactivas emocionalmente, no porque estén demasiado apegadas, sino porque la incertidumbre se siente sin resolver. La falta de claridad genera presión interna. Empiezan a buscar respuestas, tranquilidad o incluso pequeñas señales de que todo sigue bien. No porque quieran controlar a la otra persona, sino porque buscan alivio ante la incertidumbre. Y aquí está la parte que la mayoría pasa por alto.
El silencio no solo elimina la comunicación, sino que amplifica la imaginación. Cuanto más callado está todo por fuera, más ruido hay por dentro. Así que cuando hablamos de lo que ocurre cuando te quedas en silencio, en realidad estamos hablando de un cambio de una realidad compartida a una interpretación privada. Y la interpretación privada siempre está más cargada emocionalmente, porque está moldeada por el miedo, la memoria y el significado personal. Por eso, el silencio en las relaciones nunca es neutral. Siempre genera movimiento en el sistema emocional de la otra persona, aunque ese movimiento no sea visible de inmediato por fuera. 2. ¿Por qué la distancia emocional repentina provoca ansiedad y sobrepensamiento? Cuando la distancia emocional aparece de repente en una relación, muchos hombres subestiman el efecto psicológico que puede tener en la otra persona. A menudo se asume que el espacio es simplemente espacio y que el silencio es solo tiempo para pensar. Pero desde una perspectiva psicológica y clínica, la retirada emocional repentina se procesa de forma muy diferente en la mente humana, especialmente cuando antes había una conexión constante. Déjame explicarlo de una manera sencilla que suelo utilizar cuando hablo con clientes. El cerebro humano está diseñado para detectar cambios en los patrones emocionales. La estabilidad se percibe como seguridad. La previsibilidad aporta sensación de arraigo, así que cuando alguien que estaba emocionalmente presente se vuelve distante sin explicación, el cerebro no lo interpreta como algo neutral. Lo interpreta como una posible amenaza para la conexión. Aquí es donde empieza a formarse la ansiedad. No porque la persona sea débil, sino porque se ha activado el sistema de apego. En muchas sesiones he visto a personas describirlo casi de la misma manera. Sentí que algo había cambiado, pero no sabía qué era. Esa incertidumbre es el desencadenante clave. La mente no lucha tanto con la ausencia como con la ausencia poco clara. Ahora, para los hombres que están escuchando esto, aquí es donde la autoconsciencia se vuelve importante. Puede que te retires porque estás procesando estrés, concentrado en el trabajo o simplemente necesitas espacio mental. Esas razones pueden ser completamente válidas, pero el sistema emocional de la otra persona no recibe automáticamente esa explicación, a menos que se comunique de forma clara. Así que lo que ocurre internamente en la otra persona es una reacción en cadena. Primero, nota el cambio en el tono, el tiempo de respuesta o la atención. Luego empieza a comparar el antes y el después. Después de eso, la mente comienza a buscar un significado. Aquí es donde el darle demasiadas vueltas a las cosas comienza silenciosamente. Pequeños detalles que antes ignoraban de repente parecen importantes. Una respuesta tardía ya no es solo un retraso, se convierte en una incógnita. En terapia, a menudo describo esto como el cerebro intentando recuperar la previsibilidad. Cuando se rompe la coherencia emocional, la mente intenta reconstruir una historia que lo explique. Y si no se da ninguna explicación, la mente crea una por sí sola. Esa explicación autocreada rara vez es tranquila. A menudo se inclina hacia la inseguridad, el miedo a la pérdida o la duda sobre uno mismo, aunque en realidad ninguna de esas cosas sea cierta. Por eso la distancia emocional, especialmente cuando es repentina, tiende a intensificar los sentimientos en vez de reducirlos. Ahora bien, esto no va de culpar a los hombres por necesitar espacio. Todo el mundo necesita espacio en diferentes momentos. El problema no es el espacio en sí, sino la transición hacia él. Cuando la presencia emocional cambia sin comunicación, el sistema nervioso de la otra persona no se adapta simplemente de forma suave. Primero reacciona y después entiende. He visto situaciones en las que un simple mensaje como «estoy lidiando con algo ahora mismo, hoy estaré un poco callado», cambia por completo el resultado emocional. El exceso de pensamiento se reduce considerablemente porque lo desconocido ha sido reemplazado por contexto. Así que la lección clave aquí es simple pero poderosa. La distancia emocional no se trata solo de lo que haces, se trata de cómo se experimenta. Y la experiencia está determinada más por la claridad que solo por la acción. Tercero, el impacto psicológico de sentirse dejado de lado sin explicación. Cuando alguien se siente emocionalmente abandonado sin una explicación, el impacto es más profundo de lo que la mayoría imagina. En entornos clínicos, este es uno de los detonantes emocionales más comunes detrás de la confusión, la ansiedad y los intentos repetidos de recuperar claridad en una relación. Y es importante que los hombres entiendan esto con claridad, porque desde fuera el silencio puede parecer inofensivo, pero desde dentro a menudo se siente inacabado. Déjame decirlo en términos sencillos. La mente humana no está diseñada para sentirse cómoda con preguntas emocionales sin respuesta.
Cuando una relación cambia sin explicación, el cerebro lo interpreta como una situación sin resolver. Y las situaciones sin resolver tienden a permanecer activas en la mente hasta que se entienden o se procesan emocionalmente. He visto este patrón muchas veces en conversaciones con personas que intentan entender cambios emocionales repentinos. No siempre expresan enfado al principio. Más a menudo expresan confusión. Preguntas como ¿he hecho algo mal? ¿O ¿me he perdido algo? Se convierten en pensamientos repetitivos, no porque intenten acusar, sino porque intentan entender qué ha cambiado. Desde una perspectiva psicológica, esta experiencia activa algo llamado malestar cognitivo. Es la tensión mental que aparece cuando la realidad ya no coincide con la expectativa. En una relación, la expectativa se construye a través de la constancia. Cuando esa constancia se rompe sin contexto, la mente intenta reparar ese vacío. Ahora, aquí es donde se vuelve importante que los hombres presten atención. Cuando se produce un distanciamiento emocional sin explicación, la otra persona no reacciona solo al silencio presente. También reacciona a la falta de cierre. El cierre es lo que permite a la mente archivar una experiencia como completa. Sin ello, el archivo emocional permanece abierto, y los archivos emocionales abiertos tienden a ser revisados una y otra vez. He observado situaciones en las que las personas repiten conversaciones, analizan cambios de tono e incluso reinterpretan momentos inocentes, simplemente porque no hubo un final claro ni una explicación. Esto no es una reacción exagerada, es el cerebro intentando construir comprensión ante la ausencia de información. Lo que a menudo intensifica aún más esto es que el silencio elimina la retroalimentación. En la comunicación normal existe corrección. Si algo resulta extraño, se puede aclarar rápidamente, pero cuando alguien se queda sin una explicación, no hay un punto de corrección, así que la mente sigue construyendo suposiciones sin control. Desde un punto de vista terapéutico, es aquí donde el malestar emocional crece silenciosamente, no por un gran acontecimiento, sino por la incertidumbre constante. Ahora bien, aquí es donde la responsabilidad importa en la comunicación. No se trata de evitar el espacio personal o el procesamiento emocional. Eso es sano y necesario. Pero cuando se toma espacio sin claridad, se crea un vacío emocional para la otra persona. Y la mente no deja ese vacío sin llenar. Lo llena con interpretaciones. Y la interpretación, especialmente en situaciones de incertidumbre, suele estar influida más por el miedo que por los hechos. Así que, cuando hablamos del impacto de quedarse sin una explicación, en realidad estamos hablando de cómo la mente humana busca completar las cosas. Sin esa completitud, las experiencias emocionales permanecen activas mucho más tiempo del que deberían. 4. Cómo los patrones de apego moldean las reacciones emocionales ante el silencio. En las relaciones, no todo el mundo reacciona al silencio de la misma manera, y esto es algo que he tenido que explicar infinidad de veces en terapia. Dos personas pueden pasar exactamente por la misma situación, que una de ellas se vuelva callada o distante emocionalmente y aún así vivirlo de formas completamente distintas. La diferencia suele estar en los patrones de apego, que se forman mucho antes de que la relación siquiera comience. Déjame desglosarlo usando un ejemplo sencillo de la vida real, que suelo mencionar en las conversaciones con mis clientes. Imagina un hombre llamado Daniel y a su pareja Aisha. Al principio de su relación, la comunicación es constante. Los mensajes son frecuentes, las conversaciones se sienten cálidas y hay un ritmo emocional claro entre ellos. Aisha empieza a construir su seguridad emocional en torno a esa constancia. Puede que no lo piense de forma consciente, pero su sistema nervioso empieza a asociar la presencia de Daniel con seguridad y estabilidad. Ahora, Daniel empieza a pasar por momentos de estrés, presión en el trabajo, pensamientos personales, distracciones y se vuelve más callado. No necesariamente está ausente, pero sí menos disponible emocionalmente. Desde su perspectiva, simplemente está procesando las cosas internamente. Pero para Aisha, el cambio no se interpreta de forma aislada. Se interpreta a través de su sistema de apego. Si Aisha tiene un patrón de apego más ansioso, el cambio repentino activa una alarma interna. Puede que no exprese pánico de inmediato, pero internamente empiezan a surgir preguntas. ¿He hecho algo mal? ¿Está perdiendo el interés? ¿Por qué ahora se siente diferente? Estos pensamientos no son intencionados. Son respuestas automáticas ante la percepción de distancia emocional. Por otro lado, si alguien tiene un patrón de apego más evitativo, también podría responder alejándose, cerrándose emocionalmente o actuando como si no le afectara.
Pero incluso entonces, el sistema emocional sigue reaccionando, simplemente se expresa de otra manera. Lo importante que los hombres deben entender aquí es que el silencio no se experimenta en un vacío, se filtra a través de la historia emocional. Si alguien ha experimentado inconsistencia, abandono o imprevisibilidad emocional en el pasado, el silencio actual puede sentirse amplificado, no porque la situación actual sea extrema, sino porque activa patrones emocionales antiguos. En terapia, he visto a personas describir esto como una sensación física, antes siquiera de poder explicarlo. Eso es el sistema de apego en funcionamiento. Reacciona más rápido que la lógica. Así que cuando Daniel se queda callado, Aisha no solo está respondiendo al comportamiento actual de Daniel, también está respondiendo a lo que ese comportamiento representa según su propio cableado emocional. Para algunas personas representa un espacio temporal. A otras representa desconexión o una posible pérdida. Por eso, dos personas en la misma relación pueden tener experiencias internas completamente diferentes ante el mismo silencio. Uno puede verlo como un espacio normal para respirar, mientras que el otro experimenta incertidumbre emocional. Y aquí está la clave. Los patrones de apego no significan que alguien sea demasiado sensible o demasiado distante. Simplemente describen cómo el sistema nervioso ha aprendido a interpretar la cercanía y la distancia a lo largo del tiempo. Entender esto ayuda a reducir los juicios en las relaciones, porque lo que parece una reacción exagerada en la superficie suele ser una respuesta emocional más profunda, moldeada por experiencias pasadas, no solo por el momento presente. 5. ¿Por qué algunas personas reaccionan con intensidad mientras que otras se cierran por completo? En las relaciones, una de las dinámicas emocionales más incomprendidas es porque dos personas pueden vivir la misma situación y sin embargo responder de formas completamente opuestas, especialmente cuando se trata del silencio. Una de las personas puede volverse emocionalmente reactiva, hacer preguntas, buscar seguridad o intentar restablecer la conexión. La otra puede hacer justo lo contrario, cerrarse, retirarse aún más y volverse incluso menos expresiva. Déjame explicarlo usando un ejemplo del mundo real que suelo utilizar en las sesiones de terapia. Imagina a una pareja, Tunde y Maya. Llevan juntos un tiempo y su relación ha tenido altibajos, como la mayoría. Una semana donde se vuelve emocionalmente distante. No es que esté terminando la relación ni expresando insatisfacción. Simplemente está abrumado y se retrae hacia su interior. Su comunicación se vuelve más corta, más lenta y más mecánica. Ahora, Maya se da cuenta del cambio de inmediato. Para ella, la cercanía emocional está ligada a la comunicación. Así que, cuando esa comunicación cambia, su sistema nervioso reacciona. Empieza a acercarse más, no para controlar a Tunde, sino para recuperar la conexión emocional que siente que se está perdiendo. Puede que le pregunte, ¿está todo bien? O que intente iniciar conversaciones más profundas. Desde su perspectiva, esto es un intento de volver a conectar. Pero Tunde experimenta esa respuesta de otra manera. Como ya se siente abrumado, cualquier demanda emocional adicional, incluso las más suaves, puede percibirse como una presión. Así que en vez de abrirse, se retrae aún más, no porque no le importe, sino porque su mecanismo de afrontamiento es procesar las cosas internamente. El silencio se convierte en su forma de gestionar la sobrecarga emocional. Así que ahora se está formando un ciclo. Cuanto más se acerca Maya, más se aleja Tunde. Cuanto más se aleja Tunde, más insegura se siente Maya. Y cuanto más insegura se siente, más intensa se vuelve su respuesta emocional. Esto no es un problema de amor, es un problema de estilos de regulación. En terapia, a menudo explico esto como dos respuestas diferentes del sistema nervioso. Una persona tiende a buscar la conexión cuando está bajo estrés. La otra se aleja de la estimulación cuando está bajo estrés. Ninguna de las dos respuestas es incorrecta en sí misma, pero sin conciencia chocan entre sí. Lo importante que los hombres deben entender aquí es que cerrarse emocionalmente no elimina el impacto del silencio, solo cambia la forma en que la otra persona lo percibe. Mientras que la persona que se retira puede sentir que está creando espacio, la otra puede experimentar ese mismo espacio como una incertidumbre emocional. Y para la pareja que reacciona con intensidad, no se trata simplemente de darle demasiadas vueltas a las cosas. A menudo es un intento de restablecer la estabilidad emocional. Cuando la conexión se percibe como inconsistente, la mente hace un mayor esfuerzo por recuperarla. Ese esfuerzo puede manifestarse en forma de preguntas, búsqueda de seguridad o una expresión emocional más intensa.
Mientras tanto, la pareja que se cierra suele creer que reducir la comunicación calmará las cosas, cuando en realidad puede aumentar la intensidad emocional en la otra persona. Aquí es donde el malentendido se profundiza. Ambas personas intentan gestionar su estado emocional, pero en direcciones opuestas. Una se acerca para sentirse segura. La otra se distancia para sentirse regulada. Por mi experiencia, cuando la gente entiende este patrón, el juicio empieza a disminuir. En lugar de etiquetarse mutuamente como demasiado necesitados o demasiado distantes, empiezan a reconocer que están respondiendo de manera diferente al estrés emocional, y ese reconocimiento suele ser el primer paso para romper el ciclo. 6. El ciclo de la mala interpretación. Lo que una persona quiere decir frente a lo que la otra siente. En las relaciones, uno de los patrones más dañinos que veo no es el conflicto en sí, sino la mala interpretación. Dos personas pueden estar involucradas en la misma situación, escuchar el mismo silencio y vivirlo en realidades emocionales completamente diferentes. Y con el tiempo, esta brecha entre la intención y la percepción es lo que crea distancia. Déjame explicar esto usando un ejemplo sencillo de caso al que suelo referirme en terapia. Imagina una pareja, Ameka y Lara. Las cosas han estado estables entre ellos, pero Ameka empieza a pasar por un periodo mentalmente exigente, presión en el trabajo, estrés personal y la necesidad de procesar las cosas internamente. Él decide quedarse en silencio durante un tiempo. En su mente, esto no es rechazo, es autorregulación. Cree que dar un pequeño paso atrás le ayudará a restablecerse emocionalmente, para poder volver más estable. Desde su perspectiva, no hay nada mal en la relación. Simplemente está gestionando su estado interno. Pero Lara experimenta ese mismo silencio de una manera muy diferente. Cuando los mensajes de Ameka se ralentizan, cuando su tono se vuelve más corto, cuando su presencia emocional parece menos disponible, Lara no lo interpreta automáticamente como que él simplemente está ocupado. En cambio, su sistema emocional empieza a darle un significado. Ella empieza a notar el cambio, y su mente intenta explicarlo. ¿Ha cambiado algo? ¿Se está alejando? ¿Me está evitando? Así que ahora tenemos dos experiencias internas completamente diferentes ocurriendo en la misma relación. Ameka cree que está creando espacio para la estabilidad. Lara siente que en ese espacio crece la incertidumbre emocional. Aquí es donde la mala interpretación empieza a crecer silenciosamente. En terapia, a menudo describo esto como dos personas viendo la misma historia pero leyendo subtítulos diferentes. Las acciones son las mismas, pero el significado que se les da es diferente. Y es el significado lo que impulsa la respuesta emocional, no solo la acción. Lo que hace que este ciclo sea más intenso es que ninguna de las dos personas intenta herir a la otra de forma intencionada. Ameka no está intentando crear miedo. Lara no está intentando crear presión. Ambos simplemente reaccionan en función de su experiencia interna. Pero aquí es donde el ciclo se intensifica. Lara, sintiéndose insegura, puede empezar a buscar seguridad, no de forma agresiva, sino de manera natural. Más preguntas, más intentos de volver a conectar. Ameka, que ya está en una actitud de retraimiento, puede interpretar eso como una demanda emocional añadida, así que se aleja aún más. Ese aumento de distancia refuerza la incertidumbre de Lara, haciéndola sentir aún más desconectada. Y sin darse cuenta, ambas personas empiezan a reaccionar a las reacciones del otro en vez de a la situación original. Este es el núcleo del ciclo de la mala interpretación. Lo que una persona percibe como espacio, la otra puede sentirlo como distancia. Lo que una persona entiende como procesar, la otra puede sentirlo como desconexión. Ninguna interpretación es completamente errónea desde su perspectiva emocional, pero ninguna es del todo precisa sin comunicación. Con el tiempo, si este ciclo no se aborda, puede cambiar la forma en que ambos miembros de la pareja ven la relación en sí. La confianza empieza a debilitarse, no por una sola acción, sino por malentendidos emocionales repetidos. En mi experiencia, el punto de inflexión siempre es la claridad. Cuando se explica la intención y se reconoce la percepción, la brecha emocional comienza a cerrarse. Sin eso, ambas personas siguen atrapadas en su propia versión de la historia. 7. ¿Cómo se reconstruye el control emocional a través de la comprensión, no de la reacción? Cuando una relación llega al punto en el que el silencio, la distancia y la confusión emocional ya se han instalado, la mayoría de la gente asume que la solución es hacer más. Más mensajes, más explicaciones, más reacciones emocionales. Pero en realidad, ese enfoque suele hacer que las cosas sean aún más inestables.
Desde una perspectiva terapéutica, el control emocional no se reconstruye a través de la intensidad. Se reconstruye a través de la comprensión. Déjame explicarlo de una manera sencilla que suele utilizar con clientes que están atrapados en ciclos como este. Imagina una situación en la que una de las personas en la pareja se ha quedado en silencio y la otra se activa emocionalmente por ese silencio. El instinto natural es responder de inmediato, buscar respuestas, exigir claridad o intentar solucionar el malestar emocional lo más rápido posible. Pero lo que a menudo se pasa por alto es que la activación emocional no es un problema que deba resolverse al instante. Es un estado que primero necesita ser regulado. Recuerdo un patrón que he visto muchas veces. Alguien llega a una sesión describiendo cómo no podía dejar de reaccionar porque el silencio era insoportable. Pero cuando lo ralentizamos, lo que realmente encontramos no es una necesidad de reaccionar, sino una necesidad de enraizamiento. La reacción era un intento de escapar del malestar, no necesariamente de resolver el problema de fondo. Ahora, llevemos esto de nuevo al contexto de una relación, usando un ejemplo sencillo. Imagina una pareja en la que uno de los miembros se ha retirado emocionalmente después de una semana estresante. La otra persona percibe el cambio y se activa emocionalmente. En lugar de responder con claridad, ambos empiezan a reaccionar. Uno se aleja aún más y el otro insiste en buscar respuestas. En este punto, la relación ya no responde al problema original. Está respondiendo a la escalada emocional. Aquí es donde la mayoría de la gente pierde el control de la situación sin darse cuenta. El control emocional no consiste en reprimir los sentimientos. Se trata de entender qué intentan señalar esas emociones. Cuando alguien se siente ansioso por el silencio, el sentimiento no tiene que ver solo con el silencio en sí. Tiene que ver con la incertidumbre, la pérdida de conexión y la falta de claridad. Cuando alguien se retira, a menudo no es un rechazo. Normalmente es por saturación, estrés o porque necesita procesar internamente. En el momento en que ambas personas empiezan a entender el porqué del comportamiento, algo importante cambia. La carga emocional empieza a disminuir, no de inmediato, pero sí poco a poco. En terapia, a menudo veo un cambio cuando las personas dejan de interpretar el comportamiento como ataques personales y empiezan a verlo como respuestas emocionales a estados internos. Ese cambio es sutil pero poderoso. Desplaza el foco de la reacción a la observación. Y la observación crea espacio. El espacio es donde se reconstruye el control emocional, porque en ese espacio una persona puede detenerse el tiempo suficiente para preguntarse: ¿estoy reaccionando a lo que realmente está ocurriendo o a lo que creo que significa? Esa sola pregunta puede cambiar la dirección de una conversación e incluso, a veces, la propia relación. La verdad es que el control emocional no consiste en no verse afectado. Se trata de ser lo suficientemente consciente como para responder en vez de reaccionar. Cuando la comprensión sustituye a la suposición, las reacciones se suavizan de forma natural. La comunicación se vuelve más clara y lo que antes parecía un caos emocional empieza a convertirse en algo más manejable. Así que, cuando hablamos de reconstruir el control emocional en las relaciones, en realidad estamos hablando de este cambio: pasar de la reacción impulsada por la incertidumbre a la respuesta guiada por la comprensión. En las relaciones, el silencio nunca es solo silencio. Se interpreta, se siente y, a menudo, se malentiende. Cuando una persona se retira, la otra no simplemente espera. Procesa, se cuestiona y reacciona emocionalmente en función de sus patrones de apego y experiencias pasadas. Lo que para una persona se siente como espacio, para la otra puede sentirse como incertidumbre. Pero el verdadero problema no es la distancia en sí, es la falta de claridad al respecto. Cuando la comprensión sustituye a la suposición, la intensidad emocional disminuye. Cuando la comunicación sustituye a las conjeturas, la conexión se estabiliza. Al final, las relaciones no se rompen solo por el silencio, sino por lo que se permite que ese silencio signifique.